Rusia detalla en qué casos está dispuesta a usar armas nucleares contra sus enemigos. Entre otros supuestos, Rusia contempla el empleo de armas atómicas en el caso de contar con información fidedigna de lanzamiento de misiles balísticos contra Rusia o sus aliados. El viceministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Ryabkov, aseguró hoy que Moscú no amenaza a nadie con el uso de armas nucleares y acusó a Estados Unidos y sus aliados de utilizar activamente la retórica nuclear. Nuevamente hay que aclarar que Rusia no amenaza a nadie con el uso de armas nucleares, dijo Ryabkov en una entrevista con la agencia oficial rusa RIA Novosti. Explicó que con el trasfondo de los acontecimientos en Ucrania, Estados Unidos y los países dependientes de él emplean activamente la retórica nuclear e intentan presentar la situación como si Rusia estuviera dispuesta a utilizar armas de destrucción masiva. Ryabkov subrayó que la política de Moscú en materia de contención nuclear contempla el empleo de armas atómicas en el caso de contar con información fidedigna del lanzamiento de misiles balísticos contra Rusia o sus aliados, o de un ataque nuclear o con armas de destrucción masiva contra ellos. Además añadió, Rusia recurrirá a este tipo de armas en caso de un ataque a infraestructuras que, de ser dañadas, impidan acciones de respuesta de las fuerzas nucleares del país o de un ataque con armas convencionales que suponga una amenaza existencial para el Estado. Al mismo tiempo, el viceministro ruso advirtió a Estados Unidos y sus aliados del peligro que supone una escalada descontrolada en torno al conflicto en Ucrania. Es evidente que un choque directo con Estados Unidos y la OTAN no sirve a los intereses de Rusia. Avisamos y confiamos en que Washington y otras capitales occidentales son conscientes del peligro de una escalada descontrolada, subrayó. Ryabkov señaló que Moscú lamenta la incesante ayuda militar a Ucrania, que incluye, dijo, hasta imágenes satelitales en tiempo real para la determinación de objetivos, y que involucra cada vez más los países occidentales en el conflicto del lado del régimen de Kiev. Añadió que esto coincide con los llamamientos de cargos estadounidenses y europeos de distinto nivel a infligir a Rusia una derrota en el campo de batalla. Rusia se verá obligada a adoptar contramedidas adecuadas, incluidas las de carácter asimétrico, advirtió el viceministro de Exteriores. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Estados Unidos dice que no aceptará ninguna amenaza nuclear de Rusia. Estados Unidos dice que no aceptará ninguna amenaza nuclear que venga de Rusia. Así declara ha sido la representante de Estados Unidos ante la OTAN, Julianne Smith, en una entrevista previa a un encuentro de los ministros de defensa de la OTAN el 12 y el 13 de octubre en Bruselas. Les hemos transmitido a los rusos de forma bastante directa que cualquier uso de armas nucleares se toparía con consecuencias sin precedentes. Esto es algo que estamos controlando de cerca y creo que también habéis oído a mis compañeros en Washington explicar que en este momento no estamos viendo ningún indicio de que Rusia se esté preparando para utilizar armas nucleares, ha asegurado Smith. La semana que viene, la alianza militar llevará a cabo un ejercicio de disuasión nuclear ya planificado mientras continúan las amenazas de Vladimir Putin de usar armas nucleares. Mientras tanto, la OTAN insiste en que sus miembros darán prioridad a las necesidades urgentes de Ucrania, que tras el último recrudecimiento de la guerra, incluirá entre otros sistemas de defensa aérea más avanzados. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha afirmado que los últimos ataques contra civiles en la capital de Ucrania, Kiev, y otras partes de Ucrania demuestran el fracaso de Rusia. El presidente Putin está fracasando en Ucrania. Sus intentos de anexión, su movilización parcial y su temeraria retórica nuclear marcan la escalada más importante desde el inicio de la guerra y demuestran que esta guerra no va según lo que había previsto, ha advertido el político noruego. Tras meses de envíos de armamento de Occidente a Ucrania, preocupa el agotamiento de los arsenales de armas. Los ministros también debatirán cómo reponerlos al tiempo que se mantienen los suministros a Kiev. ONU confirma 12 muertos por bombardeos rusos a ciudades ucranianas, muchos dirigidos contra civiles. Un tercio de la ciudad de Lviv sufrió cortes de energía luego de los ataques con misiles del martes, dijo el alcalde Andriy Sadoyev en Telegram. Los suministros de agua en 2 distritos de la ciudad no son estables y el alcalde instó a los residentes a abstenerse de agua.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos confirmó este martes que al menos 12 personas murieron y más de 100 resultaron heridas en los bombardeos rusos del lunes contra ciudades ucranianas y subrayó que muchos de ellos se dirigieron contra objetivos civiles en violación del derecho internacional. Es especialmente estremecedor el momento y los lugares elegidos para los ataques, cuando la gente se dirigía a su trabajo o los niños iban a la escuela, señaló en rueda de prensa la vocera de esta oficina de Naciones Unidas, Ravina Shamdasani. La fuente oficial también indicó que en los ataques contra Kiev, Dnipropetrovsk, Zaporizhia, Sumy y otras zonas se produjeron daños en al menos 2 infraestructuras energéticas y algunas resultaron destruidas. Otro indicio de ataque deliberado contra objetivos civiles. Esos ataques, con el invierno a las puertas, aumentan la preocupación sobre la seguridad de los civiles y de poblaciones vulnerables, subrayó Shamdasani, quien insistió en que convertir en objetivos infraestructuras indispensables para la supervivencia de la población está prohibido por la ley humanitaria internacional. Urgimos a la Federación Rusa a abstenerse de una nueva escalada en el conflicto y le pedimos que tome todas las medidas necesarias para evitar víctimas civiles y daños a infraestructuras no militares, concluyó la vocera. Según fuentes ucranianas, los ataques de lunes, producidos en aparente represalia al sabotaje contra el único puente que une territorio ruso con la península de Crimea, causaron 19 muertos y 105 heridos. Un total de 301 asentamientos en las regiones de Kiev, Leópolis, Sumy, Ternópil y Kremenlivsky siguen sin electricidad a consecuencia de los bombardeos, de acuerdo con estas fuentes. Los datos que actualiza periódicamente la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos indican que la invasión rusa en Ucrania ha causado desde su inicio hace más de 7 meses al menos 6.221 muertos civiles y 9.371 heridos. Continúan los ataques rusos al sistema energético ucraniano. Una planta de energía y térmica en la región de Vinnytsia, en el centro de Ucrania, fue bombardeada por drones el martes, dijo la instalación DTEK Ladyshinska en su cuenta de Facebook. El equipo de energía resultó dañado. Un tercio de la ciudad de Lviv sufrió cortes de energía luego de los ataques con misiles del martes, dijo el alcalde Andriy Sadoievy en Telegram. Los suministros de agua en 2 distritos de la ciudad no son estables y el alcalde instó a los residentes a abastecerse de agua. China reacciona. China dijo que estaba preocupada por el movimiento de la situación en Ucrania luego de que Rusia atacara objetivos civiles con misiles en represalia por un ataque a un puente clave. Estamos preocupados por el desarrollo de la situación actual y hacemos un llamado a las partes relevantes para que resuelvan sus diferencias a través del diálogo y la consulta, dijo el martes la vocera del Ministerio de Relaciones Exteriores, Mao Ning, en una rueda de prensa regular en Beijing. Mao reiteró que Beijing estaba dispuesto a trabajar con la comunidad internacional para continuar desempeñando un papel constructivo en la reducción de la situación, sin proporcionar detalles sobre cómo lo haría. Los comentarios son la última señal de que China está preocupada por el prolongado conflicto de Rusia en Ucrania, que ha desestabilizado las cadenas mundiales de suministro de energía y alimentos y no muestra señales claras de terminar pronto. El presidente ruso Vladimir Putin le dijo a Xi Jinping el mes pasado en Uzbekistán que entendía las preguntas y preocupaciones del líder chino sobre la invasión, sin dar más detalles sobre los problemas que se habían planteado. China se ha abstenido de criticar abiertamente a Rusia por su guerra en Ucrania, luego de que los dos líderes declararan una amistad sin límites en febrero. Semanas antes de la invasión de Putin, desde entonces Beijing ha acusado a Estados Unidos de provocar a Moscú a la acción al presionar para expandir la organización del Tratado del Atlántico Norte, mientras que los diplomáticos chinos han repetido las teorías de conspiración de Moscú de que Estados Unidos tiene laboratorios biológicos de armas en Ucrania. Los ataques con misiles de Rusia esta semana han sido los más intensos desde los primeros días de la invasión, lo que provocó la condena de los líderes mundiales. El presidente Joe Biden denunció su absoluta brutalidad, mientras que la Unión Europea calificó los ataques de crímenes de guerra. Los líderes de las naciones del Grupo de los 7 tenían previsto mantener una llamada el martes con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, para discutir su respuesta. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.